Bueno, pues vamos a empezar con el tema. El tema que vamos a ver el día de hoy es el de la función racional. Es uno de los tópicos que se evalúan en el ETS de precálculo, ¿ok? Entonces, bueno, primero vamos a ver, pues, qué es una función por racional, ¿no? Bueno, una función racional, ¿sí? Bueno, para empezar, pues una función, ¿no? Pues ya sabemos que es una regla de correspondencia, en donde para cada valor de X le va a corresponder un único y solo valor de Y. En términos pues más formales, pues sería que un conjunto de variables independientes le va a corresponder otro conjunto de variables dependientes, etcétera. Pero bueno, eso ahorita pues no nos interesa tanto. Ujú. Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, para la función racional, pues se llama racional porque, bueno, se podría decir que tiene la forma de un número racional, ¿no? ¿Cuáles son los números racionales? Pues son las fracciones, ¿sí? Pero bueno, eso es a los términos informales. Como tal, ¿qué caracteriza a una función racional? Bueno, una función racional se va a caracterizar porque hagan de cuenta que nosotros vamos a tener variables en donde, en el denominador, ¿ok? Entonces, prácticamente eso es lo que va a caracterizar a una función racional, ¿ok? Que va a tener variables en el denominador, ¿ok? Eh, si bien pueden ser continuas y discontinuas, porque sí, claro que sí, no todas las funciones racionales van a ser discontinuas, ¿ok? Hay algunas que de hecho pues son continuas en todos los reales, ¿no? Pero bueno, eso lo iremos viendo sobre la marcha, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo podemos saber? Pues fíjense bien, una de las cosas que nos piden a nosotros en los incisos para poder calcular, pues es el dominio, ¿ok? Entonces, bueno, siguiendo una forma general, vamos a suponer, por ejemplo, f de x igual a g de x entre h de x. Entonces, bueno, inciso A, siempre nos van a pedir calcular el dominio de la función. ¿Y cómo vamos a calcular el dominio de la función? Bueno, primero debemos de observar si nuestra función presenta alguna restricción. En este caso sí, ¿en dónde? En el denominador. ¿Estamos de acuerdo que el denominador pues tiene que ser distinto de cero? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, para poder calcular el dominio, nosotros vamos a decir que el denominador va a ser distinto de cero. Entonces, vamos a resolver la ecuación. Ajá. Vamos a resolver la ecuación. Y vamos a suponer que nos dio que x es distinto de a. Entonces, la escritura del dominio sería el dominio de la función, son todas las x que pertenecen a los números reales, excepto tal valor. Ahora bien, ¿por qué tiene que ser distinto de cero? Porque para empezar no tiene ningún sentido dividir entre cero. Es como si yo dijera, Rodrigo se va a comer 3/5 partes de un pastel, ¿no? Por ejemplo. Así, ¿no? Entonces, bueno, yo me comí 3/5 partes del pastel. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo dijera 3/0? O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, me como 3 partes, pero ¿de qué? ¿Ok? Entonces, pues es una operación que pues prácticamente pues no está definida. Entonces, bueno, y que tampoco pues tiene mucho sentido que digamos, ¿verdad? Entonces, cada vez que queramos calcular el dominio, nosotros vamos a agarrar el denominador y lo vamos a hacer distinto de cero. Vamos a resolver la ecuación, los valores que nos hayan salido. Entonces, dominio de la función son todas las x que pertenecen a los números reales, excepto a. Ahora, siempre nos piden, por ejemplo, un inciso b, para poder calcular el rango, ¿ok? Entonces, bueno, para que nosotros podamos calcular el rango, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a despejar, Entonces, ese va a ser nuestro primer paso. Despejar a x. Y cuando nosotros despejemos a x, nos va a quedar toda una función en términos de y. ¿Ok? Es decir, va a ser x igual a todos esos términos de y. ¿Ok? Entonces, nuevamente, vamos a checar si tiene alguna restricción. Si aparece y en el denominador, quiere decir que entonces vamos a proceder como lo voy a explicar ahorita. Si y no apareciera en el denominador, entonces tendríamos que checar si lo que resultó fue una función irracional o polinomial, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, yo, en dado caso de que y aparezca en el denominador, yo voy a decir que h de y va a ser distinto, pues de cero, ¿no? Entonces, resolvemos la ecuación nuevamente. Y vamos a suponer que nos dio que y es distinto de b. Entonces, ¿cuál sería la escritura? El rango de la función son todas las y que pertenecen a los números reales, excepto ese valor de b. Ahora, recuerden de sus clases de cálculo diferencial. Recuerden que el dominio
son todos los valores para los cuales la función está definida en términos de x. Y para el rango son todos los valores para los cuales la función está definida en términos de y, sin tanto rodeo. El dominio son las x por donde va a pasar la función y el rango son las y por donde va a pasar la función. Tan, así de sencillo. ¿Ok? Entonces, prácticamente lo que estamos diciendo es que va a pasar por todas las x menos por ese valor. ¿Ok? Entonces, bueno, el inciso número C, pues vamos a calcular, por ejemplo, las intersecciones. Entonces, yo, por ejemplo, ¿cómo calculo las intersecciones? Pues las intersecciones yo las voy a calcular. Si yo quiero calcular la intersección con el eje X, entonces Y tiene que ser igual a 0, es decir, la función la voy a igualar a 0. Y si yo quiero calcular la intersección con el eje de las Y, entonces X tiene que ser igual a 0. Es decir, voy a meter 0 en las X de mi función. Y eso nos va a dar las intersecciones, ¿no? Intersección de X, 0, y la intersección 0, Y, ¿no? Que nos resulte. Ahora, para el inciso D, en el inciso D a nosotros nos piden calcular las asíntotas de la función. Entonces, nuestras asíntotas de la función no van a ser nada más que nuestros valores excluidos, ¿ok? Tanto del dominio como del rango. Entonces, yo voy a decir que la asíntota vertical va a estar en X igual con A, ¿ok? Y que la asíntota horizontal va a estar en Y igual con B. ¿Ok? Sí quisiera aclarar algo. La metodología que yo voy a explicar aquí es la metodología que, pues, entre comillas, pide pues, nada que verienta, ¿verdad? Este, bueno, academia va. Porque, pues, lo ideal sería que nosotros calculáramos las asíntotas verticales y horizontales mediante la definición, que es el límite cuando x tiende a A, de f de x es igual a más menos infinito, el límite cuando x tiende al infinito de f de x igual a L. Entonces, realmente pues yo no sé pues por qué lo piden así, porque bueno, si nosotros tuviéramos otro tipo de función, pues ahí la cosa cambia, ya no es tan fácil despejar, por ejemplo, a x para obtener el rango. Y, por ejemplo, si nosotros tuviéramos dos valores aquí, y no necesariamente esos dos valores son asíntotas. Puede ser, de hecho, incluso uno una asíntota y el otro es un hueco. O puede ser también que ambos son huecos. O puede ser también que ambos son asíntotas. Entonces, la única manera de saberlo es aplicando la definición. Por eso les digo, la metodología que yo voy a explicar aquí, pues es la que ustedes les van a pedir en el examen, ¿sí? Que para mí no es lo ideal y tampoco es lo más correcto que digamos, ¿sí? De hecho, ustedes pueden consultar cualquier libro de cálculo diferencial. Ahí viene cómo calcular las asíntotas verticales y horizontales. Hasta las oblicuas también usando la división de polinomios. Y no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de esta manera, podemos caer en inconsistencias e incluso en cosas que son incorrectas. Entonces, pues yo no sé a quién se le ocurrió, yo no sé quién evalúe pues los exámenes, pero pues si lo hacen de esa manera, pues está mal. Entonces, pero bueno. Ok. ¿Cómo vamos a calcular la función inversa, verdad? Que nos piden el inciso D, el inciso E, la función inversa. Entonces, como tal, la función inversa ya la tenemos aquí. Es decir, de esta función que nos va a quedar en términos de, ¿cómo se llama? De y. Fíjense bien qué es lo que vamos a hacer. Lo vamos a hacer de esta manera. Las x las vamos a cambiar por y. No es cierto, perdón. Las x las vamos a cambiar por f a la menos 1 de x. Y nuestras y las vamos a cambiar de x. Es decir, hagan de cuenta que, vamos a suponer, del despeje nos salió 3y menos 1 entre 2y más 3. Entonces, para calcular la inversa, yo voy a decir f a la menos 1 de x va a ser igual a 3x menos 1 entre 2x más 3. Y así es como nosotros vamos a obtener la inversa. Ahora, ¿qué carajos es la función inversa? Porque, pues, ¿no? La sabemos calcular, pero, pues, ¿qué es? Entonces, miren, la función inversa, no quisiera yo entrar en conceptos así como que muy formales, porque, pues, tampoco es lo ideal, ¿no? Pues somos ingenieros, tampoco no es clase de análisis matemático. Entonces, si quieren más información, pues pueden checar, por ejemplo, los libros de cálculo diferencial, ¿no? E integral, como James Stewart, Ron Larson, esos libros, pues creo yo son ideales para nosotros. Incluso también el de diferencial integral del CONAMAT, a mí me gusta mucho porque trae muchos ejemplos y yo con ese aprendí. Entonces, bueno, no es patrocinio. Entonces,
¿Qué es una función inversa? Una función inversa, a lo que nos referimos es prácticamente a la definición al revés. Es decir, sabemos que la definición formal es que para todo valor de x le va a corresponder un único y solo valor de y. Ujú. Ahora bien, la función inversa es al revés. Para todo valor de y le va a corresponder un único y solo valor de x. Ujú. Pero bueno, es como les digo, para no meternos en tantas cuestiones de que si es inyectiva o biyectiva, porque bueno, esas son cosas que aparecen en los libros, simplemente ustedes van a saber que una función tiene inversa, ¿sí? Porque o es estrictamente creciente o es estrictamente decreciente. Ajá, porque sí, no todas las funciones tienen función inversa, ¿ok? Una vez alguien en función cuadrática me preguntó, me dijo, oye Rodrigo, ¿cómo calculo la inversa? Le digo, pues es que no es una función cuadrática, no tiene inversa, porque si tú te fijas, es decreciente cuando baja, y luego cuando llega al vértice y sube, vuelve a crecer. Y ustedes van a decir, bueno, no te estoy entendiendo ni madres. Fíjense bien, es como les digo, miren, am, por ejemplo, y y x, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una parábola, fíjense bien, para todo valor de x le va a corresponder ¿quién? Pues un único y solo valor de y, ¿no? De hecho, en algunos libros aparece como la regla de la línea recta, donde dice que si ustedes parten en su función en una línea vertical y tocan un solo punto, quiere decir que sí es función, ¿no? Y no es una relación, ¿no? Entonces, pero bueno, no me quiero meter tanto ahí. Nada más quiero que comprendan, ¿ok? Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, aplico yo la definición al revés? Para un valor de y, ¿qué es lo que sucede? Le van a corresponder ¿quién? Pues dos valores, ¿no? Uno de x1 y el otro de x2. ¿Ok? Entonces, esa función no tiene inversa, ¿vale? Entonces, es como les digo, no todas las funciones van a tener inversa. ¿Sí? Para que tenga inversa, pues debe de cumplir la definición al revés. O si no se quieren meter en tantos pedos, simplemente o es estrictamente creciente, o sea, siempre de que va de abajo hacia arriba, o es estrictamente decreciente. ¿Ok? ¿Sí? Es una manera muy sencilla de saber si una función va a tener inversa o no. ¿Ok? Pero bueno, eso es nada más para que lo entiendan. ¿Ok? Y por último, nos piden saber la comprobación, ¿no? Bueno, para poder comprobar si una función tiene inversa o no, vamos a utilizar un concepto llamado la composición de funciones, ¿ok? Entonces, para la comprobación, que es el inciso F, para la comprobación, nosotros vamos a utilizar lo siguiente. Voy a decir F composición de F a la menos 1 de X me tiene que dar X. Es decir, si me da X, quiere decir que sí tiene inversa. También lo puedo hacer al revés. F a la menos 1 composición de F de X. Si también me da X, ¿cómo se llama? Si me da X, quiere decir que tiene inversa. Entonces es como les digo, ya sea que lo hagan así o así, les va a salir lo mismo. ¿Okay? Yo en algún examen vi que algunas veces lo pedían así, otras veces lo pedían así, entonces da igual, sale lo mismo. ¿Ok? Nada más hay que fijarse cómo lo están pidiendo. Como tal, ¿qué quiere decir esta operación? Lo que está diciendo es que voy a meter en las X de F a F a la menos 1. Es decir, esto también se puede escribir así. F composición de F a la menos 1 de X es lo mismo que tener F de F a la menos 1 de X. Es decir, la función inversa la voy a meter en las X de la función original. Si no me entienden ahorita, cuando empecemos a hacer los ejemplos, se van a poder dar cuenta cómo es que pues, se realiza, ¿no? Ese mecanismo. Pero bueno, esta es como tal la introducción al tema. Esta es la metodología que van a aplicar para todos los problemas. Para mí es como que la más sencilla. Algunos profes pues les enseñan a calcular, por ejemplo, el rango con la división de polinomios, pero miren, ¿para qué utilizan la división de polinomios en el rango? Si de todas maneras tienen que calcular la inversa. ¿Y cómo calculan la inversa? Pues despejando a x, ¿no? Y cambiando a las x por f a la menos 1 y a las y por x. Entonces, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con un primer ejemplo.